Manual de cirugía plástica, página 1236. Cirugía estética mamaria, aumento, reducción, mastopexia. Generalidades. Considerada desde el punto de vista de su constitución anatómica, la mama se compone esencialmente de la glándula mamaria propiamente dicha, una cubierta celular adiposa y por último cubierta cutánea. La glándula mamaria se nos presenta bajo la forma de una masa gris o amarillenta, aplanada de delante a atrás, de contorno irregularmente circular. Por lo que respecta a su naturaleza, la glándula mamaria es una glándula racimada, única en apariencia y que se compone de cierto número de glándulas distintas que se designan con el nombre de lóbulos. Los acini, un fondo de saco excretores, constituyen las partes esenciales de la glándula mamaria, a las que incumbe la importante función de segregar el calostro al principio y la leche más tarde. En el feto, en el recién nacido y hasta en el niño, no existen los acini glandulares y la glándula mamaria en este estado de evolución se halla reducida a los conductos galactóforos y sus ramificaciones, poco numerosas todavía y terminadas en fondo de saco. A la edad de la pubertad, las ramificaciones de los galactóforos se multiplican por una especie de gemación de las partes ya formadas y sus extremidades aparecen abultamientos que son los rudimentos de los futuros acini. Los acini no adquieren su completo desarrollo hasta el primer embarazo, cuando han de prepararse para la función importante que les incumbirá después del parto. Únicamente durante el periodo de lactancia es cuando la glándula mamaria es verdaderamente activa. Los conductos extractores de la glándula mamaria se dividen en conductos intralobulares, están contenidos en el espesor mismo del lóbulo, son continuación de los acini y van reuniéndose entre sí para formar conductos cada vez más voluminosos. Son cilíndricos y su corte es regularmente circular. Conductos interlobulares son la suma de los conductos excretores de un mismo lóbulo. Se asemejan a los anteriores salvo que no son exactamente cilíndricos, sino que están doblados longitudinal u oblicuamente como los bronquios. Conductos colectores comunes o galactóforos. Todos los conductos interlobulares de un mismo lado desembocan en un conducto colector común que se designa indistintamente con el nombre de conducto lobular o conducto galactóforo. Están en número de 12 a 20, son irregulares, sinuosos y todos se dirigen hacia la base del pezón. Un poco antes de llegar allí, cada uno de ellos presenta una dilatación fusiforme de 12 a 15 milímetros a lo largo de por 6 a 8 de ancho. Es la ampolla o seno galactóforo. Se introduce en la base del pezón, lo corrigen siguiendo un trayecto rectilíneo y finalmente se abren en su vértice por medio de orificios redondeados cuyo diámetro es siempre inferior a los de los mismos conductos. Estos orificios constituyen el área cribosa del pezón. Todos los elementos constitutivos de la glándula mamaria están unidos entre sí por un tejido conjuntivo denso de color blanquecino que se extiende hasta el intervalo de los acini y que sirve de sustrato a los vasos y nervios. La cubierta célulo-adiposa. El panículo adiposo al llegar a la glándula mamaria se divide en dos láminas desigualmente desarrolladas. La lámina posterior, más delgada, que se insinúa entre la base de la glándula y la fascia superficialis, y una lámina anterior mucho más gruesa que se extiende sobre la cara convexa de la glándula entre ella y la piel. De esta disposición resulta que la glándula mamaria, salvo la parte que está en relación con la areola, se halla comprendida en un desdoblamiento de la capa celular adiposa subcutánea. Esta capa celular adiposa perimamaria se dispone de un modo algo especial y ello nos explica ciertos hechos. La superficie exterior de la glándula mamaria, en lugar de ser lisa, presenta depresiones alternando con salientes, lo que denominan fosillas y crestas. Las crestas dan origen a láminas conjuntivas que se insertan en la cara profunda del dermis cutáneo y en la fascia superficialis, según sean las anteriores o las posteriores, y que sirven para fijar la glándula mamaria.
constituyendo pues el aparato suspensor de la mama. Estas láminas además limitan alrededor de la glándula mamaria un sistema de celdas que están sobre todo bien desarrolladas en la cara anterior, pero que también existen en la cara posterior. Estas celdas, fosas adiposas de Duret, es donde se acumula el tejido adiposo, piel. La piel cubre la cara anterior de la glándula mamaria, considerada desde el punto de vista estructural. La piel de la mama es muy diferente según la región que se examine, por lo que conviene dividirla en tres zonas concéntricas. Zona periférica, que es una piel delgada, flexible, muy adherida a la capa subyacente. Presenta folículos pilosos de pequeñas dimensiones, músculos excretores bien desarrollados y glándulas sebáceas rudimentarias. La zona areolar, la piel de esta zona difiere de la precedente en que es más delgada, más pigmentada y desprovista de grasa. En ella nos encontramos con el músculo areolar y las glándulas de la areola. El músculo areolar, de color blanco grisáceo o rojo amarillento, tiene la misma forma y extensión que la areola. Se contrae bajo las influencias más diversas: frío, emoción, simple contacto. Frunce la piel de la areola que se aproxima al pezón formando pliegues circulares. Glándulas de la areola. Distinguimos tres tipos de glándulas. Glándulas sudoríparas están situadas por debajo de la piel, está entre esta y el músculo de la areola y son voluminosas. Glándulas sebáceas son también voluminosas y ocupan las capas más superficiales del dermis cutáneo. Ellas son las que constituyen los tubérculos de Montgomery. Constan de lóbulos múltiples y cada uno de ellos posee un folículo piloso rudimentario. Glándulas mamarias accesorias están profundamente situadas por debajo del músculo areolar, entre este músculo y los lóbulos de la glándula mamaria principal. Se consideran órganos de transición entre las glándulas sebáceas de la areola y los lóbulos de la glándula mamaria principal. Zona mamilar. La piel que cubre el pezón, muy delgada como la de la areola, es notable por la multiplicidad y el volumen de sus papilas. Vasos y nervios. Vasos, nervios y linfáticos. Arterias. Las arterias que nutren la mama proceden de tres orígenes: de la arteria mamaria interna, rama de la subclavia, que es la arteria principal de la mama y emite 2 a 3 ramas que, después de haber perforado los músculos intercostales y el pectoral mayor, se dirigen hacia la parte superior interna de la glándula, ramificándose en sus dos caras. La mamaria externa o torácica inferior, rama de la axilar, emite el lado externo de la glándula a dos o tres ramas, ordinariamente más pequeñas que las precedentes, con las que se anastomosan ramas de la cromiotorácica y la torácica superior. Las intercostales penetran en la glándula por su cara posterior. Todas estas ramas se anastomosan entre sí y forman en la superficie una red de mallas irregulares, la red perimamaria, que da origen a ramillas cutáneas y ramas glandulares que penetran en el espesor de la glándula y forman la red periacinosa. Venas constituyen una red venosa superficial que forma el círculo venoso de Haller. La red subcutánea de la mama comunica ampliamente por arriba con la red superficial del cuello y por abajo con la de la pared abdominal. Las venas que de ella emanan siguen el mismo trayecto que las arterias. Unas se dirigen hacia afuera y terminan en la vena axilar, las otras hacia arriba y adentro a la vena mamaria interna. A estas venas superficiales añadimos cierto número de venas menos importantes que se desprenden de la cara profunda de la glándula y van a las venas intercostales correspondientes. Linfáticos. Se dividen en tres grupos: linfáticos glandulares, linfáticos cutáneos, linfáticos de los conductos galactóferos. Todos ellos van a parar a tres grupos ganglionares: un grupo mamario externo que drena los ganglios axilares profundos, un grupo retropectoral subclavicular y un grupo mamario interno. Nervios. Proceden de tres orígenes:
del segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto nervios intercostales, de la rama supraclavicular del plexo cervical, de las ramas torácicas del plexo braquial. Todos estos nervios terminan en la piel, en los corpúsculos de Pacini, nervios sensitivos, en las fibras musculares lisas de la areola y del pezón, nervios motores, en los vasos, nervios vasomotores, en los elementos propios de la glándula mamaria, nervios secretores. Mamoplastía de reducción. Historia de la mamoplastía de reducción. Las amputaciones de mama fueron practicadas ya desde la antigüedad, así en una cita de Hipócrates se comenta que como realizaban por cauterización de forma reglada la mamoplastía los médicos de la antigua Grecia, si bien no se hacían por hipertrofia mamaria. La historia de la mamoplastía de reducción para el tratamiento de las hipertrofias mamarias se inicia en el siglo XX tras los avances de la anestesia y los cambios en la moral de la sociedad. Las primeras técnicas que se realizaron llevaban a cabo amputaciones parciales, incluyendo el complejo areola-pezón, y con el tiempo realizando transposiciones del mismo. La contribución de estos primeros cirujanos a la mamoplastía de reducción tal y como hoy la conocemos podemos dividirla en injerto del complejo areola-pezón libre en grandes hipertrofias mamarias, transposición del complejo areola-pezón a una posición más alta, desepitelización alrededor de la areola, resección en cuña bajo la areola, incisiones en T invertida L, horizontal en el surco submamario vertical. Algunos cirujanos que destacaron su contribución en este campo fueron Guinard en el 1903 realizaba una incisión elíptica en el surco submamario y un despegamiento del tejido mamario del músculo pectoral seguido de una resección de parénquima en forma de cono truncado resecando sobre el ápex del cono el capo. Villandre y Torek en 1911 realizaron la primera transposición con injerto libre de areola-pezón. Lexer en 1912 describe una reducción mamaria con dos incisiones divergentes desde la areola hasta el surco submamario, resecando piel y tejido mamario redundante, cerrando las incisiones en forma de T invertida. Lexer y Krake en 1924 publican una variante de la técnica de Lexer. Realizan una incisión alrededor de la areola, se reseca la piel y tejido subcutáneo del polo superior de la areola en la posición de la futura areola. Desde el surco submamario se realizan dos incisiones divergentes hasta el surco submamario. El tejido mamario lo resecaban con una resección en cuña, cerrando las incisiones en forma de T invertida. Hollander en 1924 publica una técnica con resección lateral del tejido mamario y una cicatriz en L. Realiza dos incisiones, la primera parte de la axila hasta el surco submamario y la segunda incisión parte de la axila y llega hasta la areola. En su polo superior rodea la areola y termina en el surco submamario. La resección se realiza en el polo lateral. Posteriormente lleva el CAP a su nueva posición y aproxima los bordes, quedando una cicatriz en L. Ortigues en 1925 publica una reducción mamaria realizando una incisión desde la areola hasta el surco submamario, posteriormente realizando una resección en cuña, saturando los bordes de la incisión al punto más alto del pectoral posible. Posteriormente sutura la piel dejando una cicatriz vertical sin modificar la altura de la areola. Wiesenberg en 1928 realizaba una completa disección de la piel de la mama. Posteriormente realizaba una resección del parénquima mamario en forma de S en el polo lateral para reconstruir la forma cónica de la mama. La porción remanente del polo inferior se rotaba hasta juntarlo con el borde remanente en el polo superior, quedando de esta manera la areola en su nuevo emplazamiento. Después de obtener la forma deseada, el exceso de piel era resecado, quedando una cicatriz en T invertida. Schwarzman en el 1930 introduce un nuevo concepto sobre la vascularización de la mama. Descubrió la vascularización de la areola procedía de la dermis, y sobre la base de dicha teoría ideó una técnica quirúrgica con pedículo, media resección del polo inferior y lateral, y cierre con cicatriz periareolar horizontal sin
cicatriz vertical. A partir de los descubrimientos de Schwarzman, se empieza a realizar mamoplastías de reducción con menos necrosis de capa, por lo que se empieza a extender esta intervención quirúrgica entre la población. En 1948, Bames realiza la desepitelización de un puente de piel desde el polo superior hasta el polo inferior, pasando por el complejo areola-pezón, practicando una resección en cuña en ambos polos laterales y dejando como resultado una cicatriz invertida. Maliagny, en 1953, propone la resección de la mayor parte de la glándula mamaria y reconstrucción de la misma con un colgajo inferior de tejido mamario preservado. Ari, en 1957, basándolas en la técnica de Lexer-Kraske, fue un innovador. Su técnica se basaba en la conservación de la areola nutrida con un pedículo superior, resección en cuña del polo inferior, cierre con cicatriz vertical, que en la mayoría de los casos sobresalía del pliegue inframamario. En los casos en los que se excedía demasiado, la transformaba en una pequeña T invertida. En los años 60 y 70, un sinfín de técnicas y series largas de mamoplastia se presentaban. Autores de estos años son Strombeck en el 60, Pitangui en el 60, Skog en el 63, Mixoskok en 72, Ponte 73, Regnault de 74, Galway 77. En los años 80 y 90 se caracterizaron porque el objetivo a conseguir era el de lograr una forma estética de la mama con una mínima incisión. Algunos de los autores que preconizaron estas teorías fueron Peixoto, Lassus, Legour, Marchak, Regnault. Aquí están las formas de resección. Vamos a ver la leyenda de esta figura. Wiesenberg, Schwarzman. Resección en quilla, resección en cuña, resección en cono, D'Artigues. Continuaremos con estudio preoperatorio en la página 1239.